Bienvenidos a esta segunda hora de Noticias AM. Estamos listos para nuestra segunda entrevista. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República. Un placer tenerle con nosotros, doctor Ernesto. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias Bienvenido. por la invitación. Y bueno, a partir de ayer estamos haciendo este recuento tras este primer año de pandemia y por supuesto es importante hacer este balance junto a un expresidente de la República. Y quiero empezar por esto. ¿Cómo evalúa el manejo que se le ha dado al control de la pandemia hasta este momento? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que esta es una situación que nunca antes había vivido la República. Es decir, no tenemos nada contra lo cual pudiéramos comparar. Uno trata de ver si se ha manejado bien o mal una cosa en comparación con la experiencia anterior. Pero no hay experiencia anterior. Aquí ha habido toda una etapa de ensayo y errores, ha habido toda una etapa donde se ha tratado de mejorar las cosas, se han cometido algunos errores, se han tratado de enmendar. Creo que se ha hecho un extraordinario énfasis en el tema salud, pero se ha descuidado el tema economía. Entonces, podemos decir que desde el punto de vista de la salud, yo creo que ha sido muy exitosa la forma como se ha manejado. Desde el punto de vista del impacto de esas políticas sobre nuestra economía, ha sido menos positivo de lo que se ha hecho. Aciertos y desaciertos. Perdón, Castalia, no te escuché. ¿Podemos comentar a su juicio cuáles han sido los aciertos y desaciertos y seguimos en esta línea de materia económica? Sí, claro, Castalia. Mira, yo creo que de los aciertos, por supuesto, son las primeras cosas que se hicieron. Ser franco y abierto, diciendo tenemos una epidemia, tenemos esta pandemia, no sabemos realmente cómo se maneja esto, no hay experiencia en el mundo de cómo manejar este tipo de infectación y este virus en particular. Vamos a tratar de tomar algunas medidas de acuerdo a lo que nos dicen, nos indican las instituciones internacionales, la OMS, la OPS, qué sé yo, pero al mismo tiempo se fue extremadamente estricto en los cierres que produjeron, pues lo que estamos viviendo, una situación de una pérdida de empleo, una situación de muchísimas empresas que han tenido que cerrar, una situación de aumento de la deuda pública a lugares donde verdaderamente no pensábamos que íbamos a llegar, que eran que se hizo necesario para poder mantener caminando la maquinaria del Estado. Y ahí podemos señalar algunas cosas, por supuesto. Yo hubiera querido que el impacto de la deuda pública y el producto de esa deuda pública hubiera sido más eficientemente usado, no necesariamente en salarios y en salarios de empleados públicos de más de $3,000. Si usted ve las cifras al día de hoy, por ejemplo, del punto de vista económico, los ahorros en el sistema bancario panameño subieron, lo que significa que la gente no gastó, y no gastó porque estaba cerrada las empresas o no gastó porque el sueldo que recibía prefería ahorrarlo. Eso tiene un impacto contrario a lo que se supone debe tener el gasto público para estimular la economía. Doctor, entonces, si estamos hablando de cosas que se pudieran haber hecho diferentes, visto a un año un año para atrás, pudiéramos señalar uno de ese aspecto, el aspecto del cierre tan estricto de nuestro sistema económico que ha producido una situación ahora difícil de la cual salir. Hace pocos minutos, Sicar Reyes entrevistaba a la exministra Rosario Turner y una de las preguntas que se le hacía era que precisamente ese punto que usted señala y que el sector empresarial ha dicho, no existió nunca una visión clara o un plan claro de apertura y reapertura en base a las estadísticas, al comportamiento en sí de la pandemia. Y de alguna manera la doctora Rosario Turner reconoce que en esta mesa interinstitucional hubo un momento en que se empezaba a dejar de lado esa base científica para medir y experimentar las aperturas y reaperturas versus el ingrediente político, que sí, que es justo y necesario, pero cuando una cosa pesa más que la otra, pues se deja de tomar decisiones tan importantes como aperturas económicas en base no a una presión social, no a la presión de sectores económicos, sino en base a lo que las cifras científicas te indican. ¿Usted coincide con eso, doctor Ernesto? Mire, yo creo que es un tema de apreciación, Castalia. Yo pienso que, claro, la experiencia después de haber visto lo que pasó, siempre la experiencia es 100% positiva, es decir, tú sabes lo que debiste haber hecho. En los momentos en que se tomaron esas decisiones,
yo pienso que lo que se priorizó, y pienso que creo que realmente fue correcto, lo que se priorizó fue evitar que se nos rebasara la capacidad hospitalaria, que hubiese muchísimos más muertos de lo que desafortunadamente hemos tenido, de que muchos más panameños se hubieran infectado. Y en consecuencia se trató de constreñir las posibilidades de contacto directo entre la gente. Y eso significó cierre de empresas. Okay. Visto en retrospectiva, Catalia, eso se hubiera, por supuesto que lo hubiéramos manejado diferente. Ahora tú puedes pensar que se debieron haber permitido una serie de actividades que se cerraron, pero bueno, ya tú sabes, sí, es llover sobre mojado. Ensayo y error. Es llover sobre mojado. Es llover sobre el mojado. Sí. Yo creo que ahora el tema es cómo recuperamos esa economía que está estancada. Allá vamos y le comparto para entrar en ese análisis, don Ernesto, algunas cifras, porque este es nuestro paciente, Panamá, y así está, de acuerdo a cifras que han compartido reconocidos economistas justamente haciendo análisis en este año de pandemia. Desempleo. Desempleo en Panamá subió al 20% y retrocedimos 30 años, o sea, estamos a nivel del año 1990. Endeudamiento versus Producto Interno Bruto subió al 68%, don Ernesto, el nivel que existía, según los expertos, en 1997. Es decir, que hemos retrocedido 23 años aproximadamente. Voy con una más. Volvimos al grado de inversión que teníamos en el 2010, o sea, perdimos 10 años en grado de inversión. Encima de eso, tenemos la baja calificación que hemos recibido, la pérdida de empleos y desocupación que ya se sitúa en 371,000. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Hacia dónde enrumbamos? Tenemos más de 6,000 millones de dólares que hemos pedido en préstamo para enfrentar la pandemia, pero no sabemos qué se está haciendo. O sea, ¿qué hacemos con este paciente, doctor Ernesto? Bueno, mire, obviamente los niveles de desempleo corresponden al cierre de empresas. El desempleo se produce por dos circunstancias. En primer lugar, porque ya veníamos bajando los niveles de empleo generados sobre todo por la industria de la construcción, habiéndose cerrado las obras públicas de gran magnitud y habiendo una sobreoferta de edificios en apartamentos y en oficinas. Entonces ese sector de construcción ya venía en un proceso de decrecimiento y ahí se produce una cantidad de desempleo. El impacto más grande del desempleo pienso que ha sido en la industria de servicios y en el comercio y en el turismo. Y esos empleos son difíciles de recuperar, porque no habrá recuperación hasta que no haya gasto. Y no hay gasto, si no hay gasto no hay demanda, si no hay demanda no hay inversión. En consecuencia, estos son empleos que nos tomará un tiempo recuperar, aunque la economía empiece, como dicen la inmensa mayoría de las agencias internacionales, empieza a crecer a niveles del 4 o del 5% este año. Ese es el análisis que hacen ellos. Honestamente, desde mi perspectiva, yo no veo por dónde se va a producir ese crecimiento que signifique entonces generación de más empleo. Pero bueno, eso lo tendremos que ver. En segundo lugar, el tema de la deuda pública, bueno, era de esperarse. Era de esperarse cuando tú tienes un Producto Interno Bruto bajando y una deuda pública subiendo, obviamente la relación entre ambos va a ser desafortunada. Es decir, si estábamos en los niveles del 40% de deuda PIB y estamos en 68%, eso lo explica. Los 5,000 o 6,000 millones de dólares de deuda pública nueva y la baja del 18% aproximadamente en el Producto Interno Bruto. ¿Eso es recuperable? Sí, sí es recuperable, por supuesto, en el momento en que la economía empiece a crecer y se haga un manejo responsable de la deuda pública, nuestra relación deuda pública-PIB debe empezar a mejorar. Okay. Y eso es lo que ha producido una baja en la calificación de riesgo de una de las tantas agencias. Creo que fue Fitch la que hizo la primera calificación de riesgo un punto más abajo. Seguimos teniendo calidad de inversión. Eso es lo importante. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el manejo de las finanzas públicas a futuro tiene que ser muy responsable para no perder el grado de inversión. ¿Qué significa perder el grado de inversión? Significa que el costo, el precio que tenemos que pagar por los dineros, nosotros los panameños, internacionalmente y en consecuencia localmente será más alto. Es decir, las tasas de interés serán más altas. La que paga el Estado y en consecuencia la que pagan los bancos privados y la que pagan
los consumidores, las tarjetas de crédito, los préstamos, la hipoteca. Todo encarecería en función de una rebaja de nuestra capacidad de crediticia. Yo creo que esas son las cosas que honestamente hay que decir. Claro. Que son manejables, sí son manejables. Que estamos en un problema inmanejable, es falso. Sí. Es perfectamente manejable si sabemos hacerlo y tenemos la capacidad para puntualizar sobre todo el gasto público en aquellos puntos donde pueda recuperar los niveles de empleo, que es lo que prioriza ahora mismo el Estado. Doctor, hablando de calificaciones y en varias ocasiones pues hemos explicado al país de dónde y por qué se dan estas malas calificaciones cuando Panamá es incluido en lista de paraísos fiscales. Entendemos también que parte de esa mala calificación es el resultado del mensaje que como país enviamos de lo que hacemos con los actos de corrupción y la lentitud en nuestro sistema de justicia, la pérdida de confianza. Quiero compartir con usted un listado de los casos de corrupción porque son cosas que empañan. Estamos hablando de un año de pandemia y tristemente también tenemos que compartir cifras como las siguientes. Estos son las contrataciones que han sido denunciadas durante la pandemia. Del Ministerio de la Presidencia, la compra directa de 2.5 millones de galones de gel alcoholado. Costo total de más de 13 millones de dólares. La contratación, la Contraloría no aprobó la compra. El Ministerio Público igual abrió una investigación de oficio. Compra directa de 7.000 mascarillas desechables a un costo de $18.000. La Contraloría frenó la compra y también está bajo investigación. Hay una denuncia más de compra directa de 100 ventiladores por un costo de $48.950 cada uno. El gobierno desistió de esa compra, pero igualmente hay una investigación por presunto peculado. Tengo una más que compartir. En junio del 2020, la licitación de la construcción y equipamiento del Hospital Modular de Albrook, denunciado por presunto material de segunda. Esto a un costo de $12.5 millones. La empresa en su momento aseguró incluso que no había licitado, pero sin embargo aparece como proponente en este acto. El Ministerio Público también ha abierto aquí una investigación. Y termino en enero del 2021 con la denuncia de compra de congeladores de ultratemperatura. La empresa denunciada por presuntos ajustes de especificaciones para beneficiar a otros. Según las ofertantes, entre 2.7 millones a 6.1 millones todos los equipos. Son denuncias que han causado ruido en medio de la pandemia y que esto, sumado a lo que nos ha venido pasando en las últimas administraciones, por supuesto que golpea y sobre todo pierde la confianza de los ciudadanos panameños. Castalia, no hay duda, pero tú lo has dicho bien, son denuncias que están siendo investigadas. Quiero referirme a una, porque conozco algo del mercado de ese tema. Mira, el tema de los ventiladores. Los ventiladores tienen un precio muy inferior al precio que se supone nos ofertaron de $48.000 por cada uno en aquella instancia. Pero yo vi recientemente una investigación que se hizo en los Estados Unidos sobre un emprendedor que visualizó a corto plazo la demanda que iba a haber para estos ventiladores en los Estados Unidos, que se venden allá en $3 o $4.000 también. Se fue a China, contrató un número mayor de ventiladores y él era el único que tenía esa oferta de ventiladores en un momento de angustia, cuando se suponía que esto iba a estallar de una manera que no nos iban a alcanzar los ventiladores en el mundo. Lo vendió a $41.000 cada uno. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este es un tema de oferta y demanda en un momento coyuntural. Eso no significa de ninguna manera que pudo haber habido algún grado de corrupción en la compra de esos famosos ventiladores. ¿Tiene que ser investigado? Por supuesto que tiene que ser investigado. Pero quiero dejar en la mente de la población que no todas las cosas que se dicen, mira, puede haber corrupción, realmente se traducen como corrupción al final. Sí, no, y tristemente se queda... El tema de las listas, Castalia, que me quiero referir un momentito con tu permiso. Sí, por supuesto. Es injusto totalmente, porque hay países que tienen muchísimos más problemas, países miembros de la Unión Europea, que verdaderamente son centros de lavado y centros de evasión de impuestos,
y ellos no los ponen en sus famosas listas. De manera que es totalmente injusto, no es objetiva la confección de esas listas, que además fueron hechas en función de una calificación de hace 2 o 3 años. Yo creo que llega el momento en que el Estado panameño tiene que empezar a pensar en medidas de retorsión contra esos países que nos quieren de todas maneras incluir en esas listas, que son verdaderamente un tema injusto. Okay. Pero sí vale la pena señalar algo. Lo que nos dicen no es que no tengamos la legislación que se exige para tener transparencia, sobre todo en temas de transacciones internacionales con nacionales de aquellos países. Lo que se exige y lo que se está diciendo es que no hay un solo caso donde se haya condenado a alguien. Así es. Entonces, ese es un tema que revierte a nuestro sistema jurídico, el cual verdaderamente debe ser revisado a profundidad, porque nosotros nos quejamos todos de la lentitud, de la cantidad de apelaciones y de cantidad de asuntos procesales que no dan resultado al final del día, que le permiten a muchísima gente que ha cometido actos ilegales escaparse en función de los diferentes métodos procesales que establece nuestro sistema de justicia. Y precisamente quisiera conocer su opinión, porque en una etapa en que nuestro sistema de justicia debería mandar mensajes claros sobre el combate a la corrupción en el país, pues renuncia el procurador, quien había anunciado desde diciembre que casos de alto perfil como el caso de Brecht pues ya estaban listos para ser enviados a la Corte Suprema de Justicia. Catalina, yo tengo 2 comentarios sobre eso. En primer lugar, yo creo que el ex procurador Ulloa le debe una explicación al país. Yo no creo que este es un tema que ya pasamos la página. Eso va a quedar escrito dentro de los anales de nuestra historia como un hecho bochornoso. Y él debería, de alguna forma, con dignidad de ser humano y de panameño y de su propia familia, hacer una explicación de qué fue lo que pasó. De manera que ese no es un tema que podemos obviar, pero es una decisión que no es nuestra, es una decisión que es particularmente del ex procurador Ulloa. Siento que ese sistema nos ha permitido, por ejemplo, en el caso que tú señalas de Odebrecht, meter a toda cantidad de gente, 200 implicados, 100 implicados, yo no sé cuántos son las cantidades de implicados que hay. Cada uno de ellos tiene la opción de poner un recurso, de poner una solicitud extra. Es decir, el tiempo que eso significa que vamos a llegar, yo creo que al año 3000, y todavía no va a haber ningún juicio sobre ese tema, de la forma que nuestro sistema permite llevar las cosas. Así es que yo creo que lo que tenemos que enfocarnos es en modernizar nuestro sistema judicial para permitir que la justicia actúe con rapidez. Por supuesto, manteniendo todos los respetos a los derechos individuales, pero con rapidez. Esto no puede ser un tema que se demore años, un proceso que debiera tener meses, no años en cumplirse. Quiero regresar al tema inicial de nuestra conversación, expresidente, de economía. ¿Cómo sacamos al país adelante? Y voy a enumerar cosas que tenemos a nuestro favor, a pesar de lo duro de la crisis. Posición geográfica, el Canal de Panamá, una economía dolarizada, aún tenemos niveles de seguridad aceptables. O sea, son cosas a nuestro favor. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir el rumbo? ¿Hacia dónde el presidente Cortizo, que hay que reconocer, le ha tocado bailar con la más fea, tiene que redireccionar el país? Sí, yo creo que, a ver, Castalia, lo primero que tenemos que enfocarnos es en recuperar los empleos que hemos perdido. Y ese análisis, pero estoy seguro que lo está haciendo el ministro Alexander. La inmensa cantidad de pérdida de empleo ha sido en construcción, como vimos anteriormente, en comercio y en turismo. Lo de construcción se puede recomponer con gasto público. Por ejemplo, se acaba de iniciar la línea 3 del metro. Eso significa 5.000 nuevos empleos de construcción. Se pueden pensar en otras cosas en ese sector. Por ejemplo, emplear grandes cantidades de mano de obra para reparar escuelas, para reparar calles, para pintar escuelas, para mejorar los centros de salud, para pintar los hospitales, en fin, crear empleo productivo, no salarios que se van a ir a ahorro de un funcionario que gana más de $3,000, $4,000, $5,000 y que no necesita gastarlos en este momento. Entonces, esa recomposición del gasto público generaría un grado de recuperación del empleo.
Luego, los otros sectores es más difícil, porque cómo tú recuperas a corto plazo el sector comercio y el sector turismo. Bueno, eso tiene que ser producto de grandes campañas de seguridad, de gran campaña internacional de recuperación. Okay. Por supuesto, tenemos el aeropuerto finalmente abierto. Yo creo que a medida que se vaya cumpliendo con el proceso de vacunación y que el ánimo de la gente vaya consolidándose positivamente, sí, incrementará el gasto público. La gente empezará a ir a los centros comerciales, la gente empezará a gastar un poco más de su dinero si es que tiene empleo, okay, la gente irá a los restaurantes, empezará de nuevo las compras de las personas que vienen en turismo de compra a Panamá. Okay. Pero ese es un proceso que en mi concepto nos tomará todo este año y parte del año entrante. Okay. Eso no es un proceso que se recupera inmediatamente, como por ejemplo el impacto que puede tener la reorientación del gasto público, como hemos hablado en aquellos otros temas. Así es que yo soy positivo. Yo creo que nosotros somos lo suficientemente ingeniosos, sí, para poder establecer políticas públicas que generen un gasto adecuado para la recuperación económica. Adicional al reto que tenemos de sacar al país adelante en medio de esta crisis, están dos cosas puntuales y brevemente quiero su opinión. Diálogo por la caja del Seguro Social. Es un tema que no se puede evadir más. Y yo creo que tratar de decir, bueno, es que se la han robado, no, esas son excusas. Verdaderamente no hay ninguna prueba de que eso haya sido así. Lo cierto es que tiene una gran cantidad de gente innecesaria nombrada que pueden quitarse quizás hasta la mitad de su planilla, pero eso tampoco va a arreglar el problema del programa de invalidez, vejez y muerte. Ese es un programa cuyos parámetros originales resultaron falsos, es decir, no es verdad que cada día haya más aportadores trabajando y menos gente en la cúspide jubilada. Es al revés. Okay. Por el hecho de que ha aumentado la expectativa de vida, cada día esa cúspide es mayor y cada día la base es menor. Entonces el sistema no funciona. Y hay que decirlo con toda claridad. Hay que hacer los ajustes necesarios por el periodo de tiempo que sea necesario para que el sistema, no ese, otro sistema, pueda garantizarles a los panameños una jubilación adecuada. Y mientras tanto es evidente que los que estamos jubilados, que no tendrán suficiente dinero para recibir de los fondos de la Caja del Seguro Social por un periodo más o menos largo, el Estado tendrá que poner aportes para que el programa de invalidez, vejez y muerte al final del día acabe el último jubilado que muera. Pero la estructura del programa de invalidez, vejez y muerte no es viable económica ni financieramente. Termino con su perspectiva del diálogo por el Bicentenario. ¿Tendrá el resultado que esperan los panameños? Yo creo que es una linda oportunidad. Yo creo que quien dirige el diálogo es una extraordinaria señora que tiene toda la capacidad para llevarlo adelante positivamente. Yo tengo esperanza y expectativa de que sí, en efecto, de allí salgan cosas muy positivas que podamos implementar posteriormente. Habiendo tenido, por ejemplo, el gran fracaso con las reformas constitucionales, yo espero que de este diálogo salga alguna propuesta viable que podamos evaluar para poder hacer los cambios que son necesarios constitucionalmente, sí, y en nuestro sistema judicial también. Tengo una ñapa, don Ernesto. ¿Perdón? Le tengo una ñapa. No, Castalia, yo soy muy positivo dentro de todo lo que está pasando. Sí, qué bueno escucharlo, porque hay muchas cosas a nuestro favor y sin duda lo que usted nos ha planteado es que hay que saber enfocar hacia dónde y cómo lo queremos hacer. Su partido, el PRD, ¿cómo están las cosas a lo interno de su partido? ¿Considera usted que su partido ha ayudado de alguna manera al gobierno a salir de la crisis que estamos enfrentando? Vamos a ponerlo de otra manera. A ver. Yo no sé si ha ayudado, pero no ha hecho nada mal para que no salir de la crisis que estamos viviendo. Yo creo que me gusta que me digan mi partido, aunque yo me siento un poco alejado del Partido Revolucionario Democrático en este momento. Pero bueno, todavía soy miembro del PRD. Yo pienso que el gran problema de ese partido, igual que el resto de los partidos, fue el asalto que se hizo desde la Asamblea de Diputados a las dirigencias de los partidos. Y todos los partidos, de una forma u otra, están dirigidos por diputados. Y esos diputados tienen sus propios intereses, que no necesariamente
coinciden con los intereses de la mayoría de los miembros de los partidos políticos. Y ahí se ha tirado al lado el diálogo político, el enfrentamiento político, las conversaciones, los objetivos y las propuestas, por el tema de que se pelean espacios políticos. Y eso no es solamente un tema de mi partido, del PRD, es un tema de todos los partidos. Yo creo que desafortunadamente el sistema que tenemos de elección de diputados ha producido esa consecuencia en los partidos políticos y es uno de los temas que hay que revisar en una reforma constitucional. Pero ese es un tema bastante largo, claro, que yo sé que en estos momentos no podemos abordar. Así es. ¿Y la actuación del gobierno, cómo lo ve en medio de esto que usted mismo explique, que creo que todo el país está claro? Porque estamos viendo un gobierno PRD que está en el Ejecutivo y a otro que está en el Legislativo. Yo creo, Catalia, que es la primera vez en la historia, bueno, de los últimos 30 años, que el presidente de la República no es el secretario general del PRD. Y eso de alguna forma influye en todo el apoyo político que de alguna manera debe tener el presidente de la República. Ojalá que en el próximo Congreso se rectifiquen esas cosas y tengamos una unión más fuerte entre el partido y el gobierno, por supuesto contando también con el grupo de diputados que quieran unirse a un objetivo nacional, que no lo son todos, son algunos que bueno, sí, todos los conocemos y no es momento de señalar nombre y apellido, pero algunos se quedarán fuera de ese esfuerzo por lograr la unidad nacional en función de una unión entre el gobierno y la nueva dirigencia del Partido Revolucionario Venezolano. Quiero agradecerle a don Ernesto Pérez Valladares por esta entrevista, haciendo un análisis sobre todo de la situación económica del país y hacia dónde debemos dirigir nuestro rumbo para salir de esta crisis que golpea al mundo. Doctor Ernesto, un placer tenerle con nosotros en nuestro informativo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias y buena suerte a todos.